¿Cómo están mis queridos amigos? Una vez más estamos por acá para traer la palabra del Señor y yo espero con todo mi corazón que la gracia de Dios esté derramando abundantemente en sus vidas, en sus familias, en sus hogares, en todo lo que tiene que ver con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los Efesios y vamos a ver algo que nos quedó pendiente acerca de la supereminente grandeza de su poder, que es uno de los elementos de los que Pablo está pidiéndole a nuestro Padre que nos sea revelado por el espíritu de sabiduría y de revelación que Él está pidiéndole a Dios que nos dé para que podamos nosotros conocer. Dice en Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 20, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Ponle atención a esta palabra, para que sepáis. Una de las cosas que nosotros los creyentes hemos descuidado es el saber las cosas. Nos hemos quedado en el creer que está bien, está perfecto. Pero el apóstol Juan decía, estas cosas os he escrito a vosotros los que creéis para que sepáis. Ahora, ¿qué cosas debemos saber? ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de su fuerza, la cual ejercitó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? ¿Sabes? Estuvimos hablando de la necesidad de recibir de parte de Dios, te decía, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Dios. El conocimiento pleno. ¿Sabes? Nosotros venimos a Cristo y empezamos a conocer a Dios. ¿Recuerdas la palabra del Señor cuando vino la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, cuando dice, ¿y vosotros quiénes decís, o quién decís que soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo le dijo, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. El hecho de que nosotros conozcamos a Dios nuestro Padre es un asunto de revelación. No es un asunto de sumar conocimiento tras conocimiento. No es un asunto de conocer cosas y tradiciones. Es un asunto de revelación del Padre. ¿Por qué? Porque cuando a ti Dios te revela quién es Jesucristo, tú sabes que lo conoces. Entonces nos referimos a como un conocimiento profundo, no superficial. Ahí arranca nuestro conocimiento. No es un conocimiento simple. Y entendimos que el apóstol Pablo no indicaba la necesidad, o nos indicaba la necesidad de tener 3 conocimientos esenciales para la vida. Número 1, el conocimiento pleno de Dios. Número 2, la esperanza a la que Él nos ha llamado y la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y número 3, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Y nos ocupamos en las semanas anteriores de las 2 primeras. Hoy vamos a ver la tercera. La carta a los Efesios nos revela el misterio de la eternidad pasada hacia la eternidad futura, la que estamos esperando, desde la pasada hasta la futura. Y en el pasado, en la eternidad pasada, cabe la predestinación, cabe su plan y cabe su voluntad específica. En el futuro, la forma en que Dios llevará a cabo su propósito y conseguirá lo que se ha propuesto. Entre esas 2 eternidades, hay un periodo al que nosotros llamamos tiempo. Aquí Dios nos revela cómo llevará a cabo lo que predestinó en su voluntad, hasta que ésta se haga realidad. Hay un orden claro en la petición de Pablo. Primero, la revelación de su plan y luego su poder. ¿Qué quiero decir con esto? Primero conocemos a Dios y su obra eterna y luego vamos a conocer el poder para llevarla a cabo.
Primero viene la visión de lo que Él quiere hacer y después viene la obra para llevarla a cabo. Pero muchos queremos cambiar el plan. Antes de conocer a Dios queremos que nos cambie, queremos ser santos, queremos ser más espirituales, queremos ser victoriosos, pero todo eso se encuentra del lado del yo. Normalmente queremos ser más santos, queremos ser más espirituales, queremos ser más sanos, queremos que se mire el poder, queremos tener los dones, queremos tener todo, pero queremos hacerlo del lado nuestro, no del lado de Dios, porque no entendemos para qué es que queremos todo eso. El orden de Dios, el orden del Señor espera, porque haberlo conocido a Él primero y a su voluntad eterna consecuentemente, para que Él pueda obrar en nosotros para lograr el fin. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú estás esperando que sucedan cosas en tu vida, es porque esas cosas que van a suceder en tu vida te van a llevar a lograr el propósito de Dios. Pero tienes que entender primero cuál es ese propósito. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Para qué va a servir que tú recibas toda esa bendición, toda esa santidad, toda esa prosperidad, toda esa salud, todo lo que le has estado pidiendo a Dios? ¿Para qué te va a servir? ¿Para qué le va a servir a Dios? No tanto en qué te va a servir a ti, sino en qué le va a servir a Dios que ocurra en ti. El plan de Dios es más importante. La obra en nuestro interior se realiza para llevar a cabo los propósitos eternos de Dios. ¿Para qué te cambia Dios? ¿Para qué te transforma Dios? ¿Para qué es que ahora empezaste a hacer esto que narra el apóstol Pablo con tanta precisión? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Esta nueva criatura, ¿para qué se ha convertido en nueva criatura? ¿Para qué ha dejado las cosas del pasado? ¿Para qué han quedado en el pasado las cosas que hacíamos? ¿Qué propósito tiene Dios para que esto suceda? ¿Cómo va a cumplir en el plan de Dios que ahora somos nuevas criaturas? ¿Pero qué ha sucedido? Hemos invertido el orden y al hacerlo ponemos en evidencia nuestro problema personal. Lo que queremos es la solución al problema personal, a la santidad personal, a la respuesta a la oración personal. Muchas veces lo que deseamos tener y esperamos con ansias ver de Dios no es más que una serie de liberaciones para poder vivir una vida práctica feliz. Con ansias de ver a Dios no es más que, no es de ver el plan de Dios cumplido, sino una serie de liberaciones para poder vivir tranquilos. Pero estamos demasiado centrados, mis amados, en nosotros mismos. Todo lo que nos preocupa es yo. ¿Qué va a pasar conmigo? Pero ¿ya te has puesto a pensar qué papel juegas tú en el plan de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios contigo? Y no estoy diciendo, por favor, no se equivoquen, no estoy diciendo que no necesitamos la obra de Dios en nuestras vidas. Por supuesto que la necesitamos. Sí necesitamos que Él nos rescate y opere su obra para nuestra victoria personal, para nuestra santidad. Necesitamos su poder y su fortaleza. Pero el corazón del problema no es ese. El corazón del problema no está aquí. Dios espera que primero tengamos la visión, que primero sepamos cuál es la meta de su trabajo y después Él obrará en nosotros para alcanzar sus propósitos. Él no se limita a darnos una victoria o una santidad personal. No está limitado. Él quiere que veamos de eternidad a eternidad. Hay una obra pendiente y toda persona redimida tiene parte en ese plan suyo. Primero la visión, después el poder. Tú eres parte de esta visión. Tú eres parte de ese supereminente poder que Dios le ha dado a la iglesia. Si una persona no tiene visión, no puede esperar que Dios opere en ella. Por eso necesitamos que Dios nos abra los ojos de nuestro entendimiento. Su poder es para alcanzar su meta, no solo para nuestro gozo personal. Quizá pienses que esto es un problema demasiado grande para lo que pensabas que era creer en Cristo. A lo mejor dices, no, pastor, yo pensaba que esto de creer en Cristo es declarar que estoy sano, declarar que estoy prosperado,
bendecido y en victoria, y ya con eso es todo. No, perdóname que te decepcione, pero no, esto es mucho más profundo, mucho más grande. Dios nos dice a través del apóstol Pablo que Él desea que tengas un pleno conocimiento de Él, que conozcas la esperanza que hay en la herencia gloriosa de los hijos de Dios, que sepas cuál es la supereminente grandeza de su poder que opera en nosotros, sus hijos. Pero mira, aquí viene lo más grande. Primero viene el conocimiento del llamado de Dios y de las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y después el conocimiento, te repito, de la supereminente grandeza de su poder en nosotros. En realidad, debemos pedirle a Dios misericordia para que podamos comprender que no basta con solo ser sirvientes en su casa y cumplir un pequeño servicio, sino que debemos ser amigos suyos para comprender su pensamiento. Él le dijo un día a los discípulos, ya no les llamaré siervos, sino amigos, porque el amigo sí sabe lo que hace su Señor. Y Él quiere que nosotros sepamos lo que Él está haciendo. Debemos ver, debemos conocer, debemos tener visión, tanta, pero tanta visión que nuestro corazón quede cautivado por ella. Porque solo entonces nos daremos cuenta, mis amados hermanos, de que la obra de Dios también es nuestra. Que eres parte de lo que Dios está haciendo. Al recibir la visión sabremos cuál es la obra de Cristo en nosotros. La visión nos hace ver el plan de Dios, mientras que el poder nos hace ser capaces de llevarlo a cabo. Por esta razón el apóstol nos muestra que debemos saber la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Además de conocer la esperanza de su llamado, conocer las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. No solo necesitamos conocer a Dios y su plan y su propósito, sino también la fortaleza de su poder. Uno nos llevará a conocer al otro, porque sin conocer el primero no podemos conocer el segundo, y sin conocer a estos dos no podemos experimentar el tercero. Este conocimiento y poder es tan grande que los hermanos efesios y nosotros necesitamos la oración apostólica para que Dios nos conceda el espíritu de sabiduría y de revelación e ilumine los ojos del corazón para que nos demos cuenta de su grandeza. Porque no hay manera, mis amados hermanos, de determinar lo grande que este poder es. Solo podemos decir que es grande, más de lo que podemos imaginar. ¿De qué tamaño es el poder que opera en nosotros los que creemos? ¿Lo hemos pensado alguna vez? De acuerdo a esta revelación, es exactamente el mismo poder que operó en Cristo para levantarlo de entre los muertos. Es exactamente el mismo que opera en nosotros, la iglesia de Jesucristo. Piensa esto un momento. El poder que levantó a Cristo de la muerte es el poder que está reposando en ti adentro. Ahora, si nosotros no lo vemos, lo que necesitamos es orar pidiendo, porque si el poder no se ha manifestado, quiere decir que hay muchas cosas que aún no hemos visto. Oremos para que el Señor nos las haga ver. Pero mucha atención hay que poner a esto, muchísima atención. No pidamos que se derrame de afuera hacia nosotros, de afuera, no del exterior, no. Pidámosle que nos haga descubrir y ver lo que está adentro de nosotros. Porque el Cristo poderoso, glorioso, resucitado, mora en cada uno de nosotros. Cuando nuestros ojos sean abiertos y veamos, alabaremos a Dios cada vez más por lo que Él nos ha dado. Así que abramos nuestros ojos, pidámosle al Padre que abra nuestros ojos y nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para que conozcamos lo que Él ha preparado para su iglesia, que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque para este tiempo es que tú nos has mostrado, Señor, que el poder de Dios, el poder que levantó a Cristo de los muertos, ha sido derramado y puesto en nosotros, en la persona de Jesucristo que mora en nuestros corazones.
Señor, que nos conduzcas a conocerte plenamente y a conocer la esperanza de la herencia en los santos, Señor. En el nombre de Jesús, a mis hermanos que están al alcance de mi voz, a cada uno, Señor, ábrenos los ojos de nuestro entendimiento para que podamos caminar en el poder de Dios y hacer la obra para la cual tú nos predestinaste. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aquellos que hoy, Señor, al oír esta palabra, han sido tocados en su corazón para abrir el corazón y recibir a Cristo. Señor, tócalos ahora, rescátalos, regenéralos, engéndralos para el reino de Dios, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por todo, Señor. Opera sanidad por el poder del Espíritu Santo en los cuerpos enfermos. Liberación a cualquiera que esté, Señor, esclavizado por cualquier cosa que el enemigo le haya atrapado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Amén y amén. Queridos hermanos, que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Espero que nos encontremos aquí la próxima semana. Y les ruego una vez más que le den un like a este video, lo compartan, pero sobre todo que lo compartan. Si pueden comentar algo, pero enviarlo a otros amigos, háganlo por favor, que nos ayudan a llevar esta palabra hasta lo último de la tierra. Mientras tanto, que la gracia del Señor Jesucristo esté sobre ustedes, el amor del Padre se derrame abundantemente y el poder del Espíritu Santo los acompañe cada día. Nunca se olviden que Jesús los ama y yo también.